A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A las 4:30 de la mañana, se escuchó el llanto de un niño acabado de nacer. Era Sevilla, del año 1875. El niño fue bautizado como Antonio Machado, y años más tarde, el mundo lo conocería como poeta de alto vuelo. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Nacido de una familia de intelectuales liberales y gracias a sus estudios y lecturas, Machado llevó su vida por el camino anchuroso del libre pensamiento. Y cuando estalló la Guerra Civil Española, se le encontró, por supuesto, de la mano de los revolucionarios republicanos. Pero las garras ensangrentadas del fascismo franquista no le iban a perdonar ni su edad ni su alma de poeta, y tuvo que escapar a Francia, donde murió. Por eso, uno de sus más bellos poemas, difundido por su compatriota, Joan Manuel Serrat, describe su trasegar y la despedida de la patria que no se volverá a ver. Y allá, en esa frontera entre la Francia libre y la España hundida en la noche franquista, se oyó la voz de aquel poeta llorar su exilio. Un día como hoy, 26 de julio de 1875, Antonio Machado estaba naciendo en su Sevilla, de la cual recordaba un viejo patio alumbrado por un limonero que florecía. Y nacía para la poesía y para la libertad. Y hoy lo recordamos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte difiere la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro. Asamblea de Quito tratará la problemática de seguridad. En política internacional, crisis en Israel. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, La mala conciencia correísta, Talía Flores, Política exterior, la cenicienta de la campaña presidencial. Noticias del día. La Corte difiere la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro. El conjuez Bayardo Espinosa había señalado en primer intento para realizar la audiencia preparatoria de juicio en contra de 25 procesados por el presunto cohecho en el caso Sinohydro para este miércoles 26 de julio a las 8:40. Sin embargo, por pedido de varios de los sujetos procesales, el conjuez difirió la realización de la diligencia. Entre los que solicitaron se postergue la audiencia están el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, Conto Augusto Patiño, entre otros. Espinosa dijo que con el fin de precautelar su derecho a la defensa, difiere la audiencia y anunció que la nueva fecha se señalará cuando la judicatura considere que se han garantizado los derechos de los procesados y de acuerdo a la disponibilidad física y telemática de la sala de lo penal. La teoría de la Fiscalía es que funcionarios públicos recibieron sobornos de la empresa china Sinohydro encargada del proyecto Coca-Cola Sinclair entre el 2009 y el 2018. El dinero se habría triangulado mediante falsas consultorías efectuadas por recorsa del abogado Conto Patiño. La Fiscalía afirma que los supuestos sobornos sumaron $76 millones y corresponden al 4% del valor de la obra más importante del gobierno de Rafael Correa. Asamblea de Quito tratará problemática de seguridad. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, anunció que junto con representantes de la Asamblea de Quito tomará decisiones por la problemática de seguridad el próximo martes 1 de agosto en la segunda Asamblea de Quito del 2023 que se llevará a cabo en el Salón de la Ciudad. La Asamblea es la máxima instancia de participación ciudadana en Quito. Está conformada por 109 representantes, de los cuales 96 representan a la ciudadanía, 84 provienen de asambleas barriales, 11 de pueblos indígenas y 1 de los pueblos afroecuatorianos. Se reúne 4 veces por año de acuerdo a los periodos de planificación municipal. Las y los asambleístas trabajan en 5 comisiones que analizan las temáticas relacionadas a transparencia y rendición de cuentas, planificación, riesgos y desastres naturales, gestión de los presupuestos participativos, transparencia y rendición de cuentas.
La Asamblea recoge las discusiones y aportes de la ciudadanía, propicia el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, local y nacional, entre otras atribuciones. La Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana realizó el acercamiento con cada una de las comisiones con el objetivo de recoger sus inquietudes y avanzar en este proceso, el más importante para la participación ciudadana de la ciudad. Entrevista del día. En Radio Sucesos la mañana de este miércoles estuvo Ramiro Mantilla, ex comandante de la policía, para hablar acerca de los niveles de inseguridad que se vive en el país. Veamos la nota. Sí, realmente hay algo planificado, ¿no? No estamos seguros si todo esto viene de una estrategia de estas organizaciones delictivas que en ciertos momentos tienen una articulación perfecta para responder o desafiar al Estado en su conjunto, porque estas organizaciones tienen tanto poder económico que pueden tener recursos ilimitados, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el Estado, que los recursos son limitados y los procesos son complicados. Entonces, desafían el poder del Estado y eso es lo que están haciendo. Lastimosamente, los centros de rehabilitación social son la debilidad del Estado, no están controlados. Lo que por ahí se publicó o que lo atribuyen a que una guía o agente de tratamiento penitenciario, como se les llama hoy, manifiesta que no se tiene el control, que las autoridades no tienen el control de las cárceles, y eso realmente, la violencia que hay en las cárceles se traslada a las ciudades, a las calles, y la verdad que no se ha hecho nada en estos años por tomar el control. Y si no se toma el control, vamos a seguir con la violencia en las calles, vamos a seguir teniendo organizaciones delictivas fuertes, porque tienen inclusive reclutados a jóvenes en los pueblos, en las ciudades, y tienen tomados sectores. Entonces, la situación es muy complicada y no creo que exista una variación, o por lo menos se pueda tener el control de las calles y de los centros de rehabilitación. Ahora, ¿qué es tomar el control de los centros de rehabilitación? Porque lo que ocurre es que entran decenas de policías, de militares, arriesgando su vida, entran armados con tanquetas, someten a los presos, les quitan las cosas, y entonces luego se ve un arsenal de municiones, de fusiles, de pistolas, de lanzagranadas, de whisky, de aires acondicionados, de televisores, de todo lo que uno se puede imaginar que no debería existir en un centro penitenciario. Se los quita, se requisa, como digo, toman el control aparente del momento, pero esto se repite en un mes, porque a la semana siguiente las cosas, los pertrechos, las municiones vuelven a ingresar a las cárceles. ¿De qué sirve? Sí, realmente porque no existe la voluntad política de hacerlo. Se tiene temor de que exista una masacre, que el enfrentamiento entre las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, con los delincuentes, produzca muertes, y políticamente nadie quiere hacerse cargo de esas consecuencias. Pero no puede ser tanto si se planifica, si se actúa con mucha inteligencia y se tiene la decisión de hacerlo. El Estado tiene superioridad, primero numérica, luego tiene vehículos blindados, pero lo que está pasando es de que las Fuerzas Armadas están solo en un perímetro externo, y al interior quienes controlan son los jefes de las organizaciones delictivas. Entonces, si ellos lo permiten, ingresa la policía. Si ellos lo permiten, ingresan Fuerzas Armadas. Y ellos ya permiten cuando se han enfrentado, cuando ya las masacres se han consumado, y para que retiren a los cuerpos de los privados de la libertad que han sido asesinados. ¿Por qué? Porque ya empieza el mal olor, empiezan a descomponerse, y ellos dan y entregan lo que
creen ellos que se debe llevar la policía, como una especie para contentar, y el resto está camuflado, tienen guardado, ¿no? Y tienen, ellos sí, tienen un dispositivo de defensa cuando Fuerzas Armadas y Policía traten de ingresar a estos centros. César Febres Cordero también estuvo en Radio Sucesos. Él es analista político. Habló de la situación política del país. La situación es bastante particular, ¿no? El escenario de violencia en el Ecuador es algo que llama bastante la atención. Violencia política, nos encanta olvidarnos de la historia, la hemos tenido en creces muchísimas veces, pero violencia criminal de este nivel es único, y violencia en general, digamos, sí, en épocas recientes es muy llamativo. Es importante reconocer que eso va a tener probablemente algún impacto en los recorridos y los trabajos de territorio de los candidatos. Ellos van a tener que ser más cautelosos, a haber dirigentes, a haber militantes que no van a querer salir con la misma frecuencia o facilidad con lo que hacían antes, porque lo que ocurre en Manta es una realidad de buena parte de la costa ecuatoriana. Hay un triángulo, generalmente se habla, ¿no?, entre Esmeralda, Santo Domingo, el Guayas Profundo, pasando por Manabí, que es un espacio totalmente perdido por el Estado y la sociedad civil, y donde el narco ha tomado una profunda fuerza, donde controlan a los municipios, donde tienen su propia nómina en los municipios, donde tienen el control de los contratistas. Entonces, el control de la política local probablemente va a impactar también este espacio de campaña electoral nacional, y eso nos tiene que tener con preocupación. Ese es un tema. El otro que usted mencionaba es el de los indecisos, y creo que no solamente hay que buscar a esos indecisos en quienes dicen no sé, no respondo, nulo, blanco, aunque algunos de los nulos y blancos quizás están muy decididos, sino también en los candidatos, porque ellos tienen ahorita un voto blando, que fluye, que fluctúa, que va del uno al otro, y hay encuestas, no todas, generalmente para consumo interno de los candidatos, que te van a desmenuzar y te van a decir del candidato Mengano, que tiene el 15% de los votos válidos ahorita, el 8% muere por él, y hay un 6% que se la está pensando, y un 1% que, me invento, digamos, un escenario, ¿no?, le cayó bien hoy y mañana no sabe. Y puede ser una configuración muy distinta, la inversa tal vez. Entonces, todavía hay un escenario que se mueve. Hemos visto históricamente en muchos países, incluido el Ecuador, se lo ha levantado en encuestas, que también el ecuatoriano, muchos recién el último mes se deciden que estamos en el último mes, otros se deciden en la última semana, otros se deciden el día anterior, otros se deciden en la urna. Exacto, tienen el bolígrafo azul, la papeleta, y lo reconsideran. Yo, de hecho, es anecdótico, pero para reforzar la idea, a mí me ha pasado que he tenido dudas de mi voto ahí. Entonces es algo bastante, digamos, humano, y sobre todo en un proceso electoral tan rápido, para lo que se han preparado tan poco de ese lado, que nos ha tomado por sorpresa a todos. Es más de esperarse que la gente tenga sus dudas, ¿no?, y que le falte información, y más aún en el tema de la consulta del Yasuní, que parece que las encuestas favorecen al sí. Igual hay tan poca información y el debate se ha desarrollado tan poco que tiene que haber bastantes dudas en la ciudadanía, ¿no? Ahora, podríamos, César, atribuir que este alto porcentaje de indecisos se da por la poca información justamente que ha habido de parte de los candidatos. Sí, de nuevo, por el proceso electoral tan corto que no les ha permitido ni plantear una buena campaña a nadie realmente. O sea, por lo menos visto internamente, seguramente ellos hubieran preferido el 2025. Yo he escuchado, de hecho, de fuentes dentro del correísmo, dentro del Partido Social Cristiano, dentro del propio gobierno, que, bueno, el gobierno al final tomó la decisión, ¿no? Viéndolo un poquito más atrás. Hubieron bastantes sorpresas en el proceso del juicio político. Hubieron bastantes sorpresas que llevaron a la muerte cruzada. La muerte cruzada fue una sorpresa para muchos, y este no es el escenario ideal a ellos para montar una campaña. Ahora, encima de eso también, no solamente la desinformación, es la apatía. Así es. Hemos visto históricamente crecer el nulo y el blanco en el Ecuador en los últimos años, regresar a niveles, digamos, de antes del 2010-2009, o acercarnos a esos niveles. Eso es un síntoma. Hay que recordar que también el nulo para la papeleta de asambleístas tiende a ser más alto que el nulo para la presidencial, porque la gente desconoce más o está más cansada también
de el legislativo, que consistentemente tiene una peor reputación que los distintos presidentes, incluso de los impopulares. Entonces, siento que también es simplemente un rechazo. También hay unos que parecen indecisos, pero realmente son gente que no quiere saber nada de la política como la entienden ahora en el Ecuador, por lo menos. La clase política de ahora, lo que es la política que se ha vuelto la nueva política tradicional, por más que suene a una contradicción, digamos, ya la vieja partidocracia no existe. Ahora el correísmo, anticorreísmo es la vieja política, digamos, y eso va cansando también a la gente. En el programa Impacto Informativo, Osvaldo Landazuri, analista económico, estuvo para hablar acerca de la situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos la nota. Yo creo que el análisis que hace el equipo de Lazo es incompleto, lo he dicho yo. Es decir, es indudable que ahí tienes un problema actuarial. Cuando dice problema actuarial, se refiere fundamentalmente a que si es que la plata del futuro la trae a valor actual, utilizando tasas de descuento, bueno, temas financieros, lo que sucede es que le comienza ya a evidenciar que hay un déficit actuarial. Es decir, no tiene la plata suficiente para pagar a todos los afiliados. Y si es que aparte de eso usted ve la tendencia de la población, pues se da cuenta que cada vez menos personas ingresan al Seguro Social en relación a los que se van jubilando. La expectativa de vida también aumenta y eso hace que al final tenga usted un problema de flujo de caja que es indudablemente algo real. O sea, el diagnóstico es incontrovertible. Eso está claramente explicado y no hay duda en aquello. Lo que sí está mal, creo yo, es que es un análisis bien de economistas de la década de los 90, ¿no? Es decir, es el puro flujo de caja. Entonces, bueno, fueron gerentes del Banco Central, claro, fueron directores del CONADE. Claro. Eso es inevitable, tampoco se puede desconocer. El mismo Augusto Latorre que le asesoró a Sixto y a todos los demás. Y ¿no? a Abdalá Bucaram. Y Abdalá, y etcétera. Y con Cavallo atrás, bueno, el economista argentino, ustedes recordarán la convertibilidad. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero bueno, al final pues termina siendo un análisis puro de flujo de caja. Entonces la pregunta que yo he hecho es relacionado con 3 temas ahí, Edgar. El primero es ver, yo hubiera planteado escenarios y pido escenarios, es decir, ¿qué pasa si usted en vez de 3 de cada 10 trabajadores tiene más trabajadores afiliados al IES? Es decir, ¿cuál debería ser un escenario al que debamos caminar como sociedad y sentarse a conversar con los sindicatos? Es decir, bueno, si es que esto aumenta, pues podemos tener mejores niveles de liquidez en el Seguro Social, es un primer tema. Un segundo tema que usted tiene que analizar es que al final, pues Augusto Latorre nos plantea como que el IES estaría perfecto. Es decir, los trabajadores que están ahí son los que tienen que estar, los procesos son eficientes, los ¿Y no gastos es así? no, pues es que eso es una barbaridad, Edgar. Pensar que la nómina del IES, que ha crecido en 4, 5 o más veces en los últimos 15 años, es una nómina eficiente, es otra tontería. Es decir, yo lo que hubiera hecho primero es pedir una auditoría de procesos del IES para saber exactamente dónde está la eficacia y la eficiencia de lo que estamos gastando como ciudadanos. Pero si usted, como aportante del IES, le vienen a decir mañana, ¿sabe qué? Tiene que aumentar su aporte, tiene que jubilarse después y va a recibir menos jubilación. Lo que usted hace como una persona que está aportando es decir, bueno, indíqueme que está gastando bien mi plata. Pero pues. no solo es un problema de tamaño, es también un problema de eficacia. Exacto. Porque si fueran muchos trabajadores e hicieran lo correcto, hicieran bien las cosas, no habría problema. No, por eso es la combinación de eficacia y eficiencia. Al final termina siendo un asunto de hacer lo mejor con la menor cantidad de recursos posibles. Pero el otro problema que yo veo del grupo de Lazo es que ninguno de esos economistas ha sido parte de la economía real. Todos son tecnócratas, es decir, ninguno ha manejado una empresa, jamás. Entonces, si usted se fija, la inclinación a pensar que es un mero flujo de caja, tal como ellos ven la economía, porque al final terminan siendo siempre contadores de ellos, es decir, suman y restan, y ahí es donde, claro, la centroizquierda, la izquierda les dice, ustedes son contadores y no hacen economía. Algo de razón tiene. Lo cierto, Edgar, es que se nota claramente esa tendencia, es decir, usted no ve la eficacia y la eficiencia en la propuesta que está haciendo. Ahora, lo que pasa, Osvaldo, es que tampoco nos podemos quedar sin hacer nada, ¿no? O sea, hay esta comisión nombrada por el Ejecutivo, obviamente vamos a ver si es que la nueva Asamblea tomará en cuenta ese proyecto, ¿verdad? Pero proyectos así como para salvar al IES no hay.
No, claro. Ante la propuesta de esta comisión, la respuesta de los sindicatos, ¿usted vio cuál fue? Claro, es que me parece que, bueno, primero... Conservar el statu quo. Sí, primero creo que es un error, ¿no? El Lasso está confundiendo el rol de la muerte cruzada como un cheque en blanco para poder refundar el país en 6 meses mandando leyes todas como económicas urgentes, y eso es un error. Incluso leía que Cordes le pedía que mande el tema del IES como ley. Es otro absurdo, es un tema que debe debatir, porque más allá de que estemos o no de acuerdo, Edgar, el asunto es que usted está tomando decisiones estructurales sin apoyo. Y eso tampoco puede pasar, nos guste o no. A mí me encantaría que el IES sea sostenible y tomar acciones, pero es innegable que con un gobierno que está cayéndose o caído, si cabe más bien la palabra, pues es difícil tomar este tipo de decisiones. Y ahora lo que yo le digo, Edgar, sí, algo hay que hacer, pero algo hay que hacer en las dos vías. Pues, o sea, si usted va a pedirle que se jubile en más tiempo y que además gane menos cuando se jubila, que es fundamentalmente claro, ese es el eje de la propuesta. Ese es el eje de la propuesta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Crisis en Israel. Hace poco más de 2 meses se recordaba la fundación del Israel moderno hace 75 años. Tras 2000 años de su desaparición y la dispersión de su pueblo, luego de que Tito, el hijo del emperador Vespasiano, destruyera Jerusalén tras una más de las rebeliones judías inspiradas en un mesianismo que aún hasta hoy pervive en algunas de las muchas sectas ortodoxas judías. Esa diáspora, mucho más prolongada y masiva que la primera, cuando la nobleza y el alto clero judío son deportados a Babilonia, que había conquistado Judea y capturado Jerusalén, sería el origen de una permanente condición de vulnerabilidad para los judíos repartidos por el mundo, sin una entidad estatal que velara por ellos, sin país, tan solo con una memoria y una fe comunes. En 1948, cuando renace el Estado de Israel, lo hace luego de atravesar su momento más dramático y trágico, el Holocausto, la Shoah, el genocidio del pueblo judío, en la culminación en el nazismo de 2 milenios de persecución y agresiones a las comunidades judías que se habían asentado en Europa. El establecimiento de Israel en la denominada Tierra Santa se produce por una resolución de la también recién creada Organización de las Naciones Unidas, que da por concluido el mandato británico sobre Palestina que le había sido encargado por la extinta Sociedad de las Naciones tras la Primera Guerra Mundial. La resolución contemplaba que en ese territorio se conformaran por una parte un Estado palestino y el Estado de Israel por otra, con una Jerusalén indivisa en un estatus especial por su carácter de ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. Los estados árabes resisten desde el inicio a aceptar la existencia de Israel en territorios que consideran árabes desde cientos y no miles de años antes. Esta resistencia da lugar a la primera de varias guerras árabe-israelíes y a una enconada hostilidad mutua a lo largo de estos 75 años. Para Israel, en sus primeros momentos por lo menos, esta hostilidad árabe se convierte en un factor esencial para la unidad nacional, ya que los primeros migrantes judíos que llegan a Israel provienen de comunidades diversas en idioma, costumbres e historia, dado que la diáspora los ha llevado desde América hasta Rusia y de Escandinavia al norte de África, y claro, a su original Medio Oriente. Sobrevivir es un importante factor de unidad y así lo fue para el naciente Estado de Israel. Dados los orígenes europeos de buena parte de sus pobladores iniciales,
el país nace con una pulsión democrática poderosa, traducida en sus instituciones parlamentarias y en su sistema político de división de poderes, con un ejecutivo en torno al primer ministro y un sistema judicial independiente, además del Knesset, el poder legislativo. Dado que el Knesset es unicameral, el poder judicial es una especie de cámara alta que actúa como un limitante de las decisiones parlamentarias bajo criterios de razonabilidad. Este esquema ha funcionado bastante bien a lo largo del tiempo, fundamentalmente gracias a una concepción por parte de esos migrantes originales amplia y cosmopolita del mundo y de la política. De hecho, toda la primera etapa de la vida de Israel es campo exclusivo de una socialdemocracia que está claramente inspirada en modelos europeos. Los grandes líderes y fundadores del Estado de Israel, David Ben-Gurión y Golda Meir, son parte del Partido Laborista israelí, y no será hasta 1977 que un primer ministro que no fuera laborista ocupe ese cargo en la persona de Menachem Begin, el fundador y líder del Likud, un partido nacionalista de centro derecha muy conservador en lo religioso. Se produce una alternancia en el gobierno, algo normal en las democracias, habiendo gobiernos de una u otra tendencia hasta casi finales del pasado siglo, cuando el crecimiento de partidos y movimientos religiosos cada vez más radicales y fundamentalistas vuelca decisivamente la composición política de la sociedad israelí. El impulso religioso que se da a la natalidad determina que las familias religiosas sean mucho más prolíficas que las laicas, lo que se expresa en un viraje a todo lo largo de este siglo hacia una sociedad cada vez más conservadora y cerrada, lo que se refleja en la hegemonía política que ha alcanzado la derecha y extrema derecha en la política israelí, perfectamente encarnada en la figura de Benjamín Netanyahu, que sin la menor duda ha sido la figura dominante en el escenario político israelí, prácticamente sin contendores, pese a algunos escándalos que han rodeado a su figura. Israel se había convertido en una suerte de faro democrático en medio de un océano de autocracias en Oriente Medio y en tal medida en un interlocutor coherente con la Unión Europea y con los Estados Unidos a lo largo del tiempo, con un asunto espinoso, el tema de Palestina, que se fue definiendo como un escollo insalvable tras las esperanzas de solución originadas en los acuerdos de Oslo de 1994. El poder político alcanzado por los religiosos ortodoxos y ultraortodoxos ha significado la aplicación de sus concepciones y visiones a las políticas del gobierno, destacándose su intolerante postura en la colonización de los territorios palestinos y de la purificación de las áreas cercanas a los restos del Templo de Jerusalén, entendida como la expulsión de la población palestina de la Ciudad Vieja. Este proceso viene aplicándose desde hace varios años, generando conflictos y ahondando el resentimiento y la voluntad de resistencia, de ser necesario violenta, de la población palestina. El proceso de colonización de los territorios palestinos ocupados, amparado y protegido por el gobierno israelí, demuestra, más allá de cualquier duda, la decisión, tal vez no dicha, pero evidente, de incorporar esos territorios al Estado de Israel. Como es obvio, esto no puede originar sino la resistencia y radicalización palestina, que se ha puesto de manifiesto en actos terroristas que han sido respondidos desmesuradamente por el Estado israelí. Tras la última elección,
el poder de los partidos religiosos ha llegado a un punto en que define ya las políticas estatales de manera directa en los ministerios que controlan o a través del chantaje al Ejecutivo en otros ámbitos. El único obstáculo a la arbitrariedad y al extremismo, un poder judicial separado e independiente, es el objetivo de las reformas propuestas por Netanyahu y aprobadas por la aún exigua mayoría parlamentaria, pero que han sido resistidas por la población en manifestaciones enormes por todo el país. Esa unidad ante el peligro de sus primeros años no existe más. Israel, como tantos otros estados democráticos, se enfrenta a una polarización suicida en unos momentos y en un entorno volátil y altamente riesgoso. La sombra de una guerra civil es, sin duda, el peor escenario posible para el país y la región. Al parecer, la atmósfera del Oriente Medio tiene algún componente que agudiza los fanatismos y los fundamentalismos. Ojalá Israel pueda, con sus capacidades tecnológicas, purificarlo y salir adelante por el camino de la razón y de la sensatez. Muchas gracias. Editorial. La mala conciencia correísta, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El episodio de Andrés Arauz y los 10 más buscados activó algunos de los comportamientos más característicos y, para quienes no son como ellos, desagradables del expresidente prófugo y sus seguidores. Su proverbial intemperancia, su soberbia, su disposición a la mentira, su costumbre de culpar a los demás por los errores propios, la crispación con la que contaminan el debate público, su tendencia al insulto y a la calumnia como primeros y automáticos recursos, su falta de sentido del humor y, en fin, su odio. Y si se escarba un poco más en sus motivaciones, su mala conciencia. Todo esto a propósito de un error que pudo ser explicado con gracia, modestia, capacidad de reírse de uno mismo y buen talante, atributos de los que carecen por completo. Todo empezó con el candidato correísta a la vicepresidencia respondiendo una pregunta sobre sus propuestas de lucha contra la delincuencia. Esto fue lo que dijo: vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza, y vamos a sentarnos a la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Si lo que trataba de decir era otra cosa, si lo que estaba pensando no era eso, si tuvo un lapsus, si las palabras se le fueron más allá de los conceptos, como decía un retórico de otros tiempos, o si simplemente se le chispoteó como le cabe a su personaje, no había manera que lo supiera el oyente. Arauz dijo: vamos a sentarnos a la mesa con los 10 más buscados. Y lo dijo de forma clara, textual, inequívoca, sin lugar a dobles interpretaciones. Ni el video fue editado ni el contexto suprimido. Eso, una barbaridad, fue lo que dijo. Y claro, mucha gente se escandalizó y los medios dieron la noticia. La reacción del correísmo fue rabiosa. Acusaron al periodismo de difundir fake news, de hacer campaña sucia, de descontextualizar la información, de editar el video. Miseria humana, dijo Rafael Correa. Prensa basura, video evidentemente trucado. Completo cretino, llamó una influencer correísta a un funcionario en shock por las palabras de Arauz. Estos malditos quisieron vender humo con un video editado, escribió una ex asambleísta. Y un medio del partido cantó victoria con lo que dijo era la versión original del video, pero que no era otra cosa sino otro video. Y en ese otro video volvía Arauz a hablar del tema, pero esta vez no decía que se sentaría con los más buscados, sino que los pondría sobre la mesa. Y hacía con la mano el gesto de quien coloca un papel. Y solo entonces, gracias a ese gesto, medio se podía entender lo que Andrés Arauz en ese otro video intentaba proponer. No sentarse con los más buscados, sino con una lista donde consten sus nombres para analizarla.
Es probable que en este nuevo video estuviera tratando de decir lo mismo. El problema es que no tiene recursos verbales para algo tan simple. Como se ve, era muy fácil de explicar, sin insultos, sin imprecaciones, sin lanzar acusaciones falsas, sin llamar a nadie basura, miseria humana, cretino, maldito, en fin, sin contaminar el debate público con tanto odio. Queda la incómoda sensación de que el correísmo no conoce otra manera de expresar un desacuerdo que no sea esa, la descalificación total, aún contra la verdad y la buena fe, salvo que hubiera una razón más poderosa. El lapsus de Arauz, si es que lo fue, cayó como un chorro de limón sobre la llaga supurante de su propio complejo de culpa. Al fin y al cabo, ¿no se han pasado ellos tantos años, al menos desde Angostura, sentándose a la mesa con disidentes de las FARC y Latin Kings, narcos y delincuentes? ¿No los llenaron de ventajas y beneficios con sus políticas públicas mientras fueron gobierno? ¿Qué tiene de especial pensar que lo volverían a hacer? El problema de los correístas, parafraseando el tuitero Le Pantox, es que les queda muy difícil negar la mesa cuando se los ve tan cómodos en la piscina. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Política exterior, la cenicienta de la campaña presidencial, Thalía Flores, primicias. Optar por el silencio en temas esenciales cuando lo lógico sería una declaración urgente, precisa y unívoca resulta inquietante porque evidenciaría ausencia de compromiso o desconocimiento de lo que implica la política exterior de un país, puntal para proteger el bienestar de los ciudadanos y eje para las relaciones y la convivencia pacífica entre estados. Son apenas 3 hechos puntuales, pero suficientes para graficar lo que ocurre con los candidatos a la presidencia de la República, que parecen haber convertido a la política exterior en la cenicienta de la campaña electoral, a pesar de que quien gane las elecciones tendrá la responsabilidad de conducirla, lo que implicará tomar graves y delicadas decisiones. Nada han dicho los candidatos sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Argentina, acordado al más alto nivel durante un encuentro entre los presidentes Lasso y Fernández en Bruselas, en el marco de la tercera cumbre iberoamericana de la CELAC y la Unión Europea, luego de que en marzo de 2023 Ecuador declarara persona non grata al embajador argentino y lo expulsara del país. Y Argentina aplicara medidas recíprocas con el representante ecuatoriano en Buenos Aires. Una decisión de este calado no ha merecido pronunciamiento alguno de quienes buscan llegar a Carondelet, mientras que para no pocos ha dejado muchas interrogantes e hipótesis. Una es que con la vuelta a la normalidad diplomática se evitará cualquier indagación que podría revelar lo que realmente hubo detrás de la fuga de la ex ministra correísta María de los Ángeles Duarte de la residencia del embajador argentino en Quito, donde se había atrincherado para esquivar la sentencia de 8 años de cárcel por cohecho dictada por la justicia en su contra por el caso Sobornos 2012-2016. En los círculos políticos se mantiene la versión sobre un supuesto acuerdo entre el lacismo y el correísmo que habría incluido el dejar escapar a Duarte, pero, aunque no resulte fácil confirmar, ya forma parte del relato que se ha impuesto, idéntico al que hay sobre la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la versión de los candidatos? ¿Se han interesado en conocer los hechos? ¿Se habrán siquiera enterado de que entre Ecuador y Argentina todo ha vuelto a la normalidad y que eso es positivo tratándose de pueblos amigos y vecinos? Lo que nadie duda es que la candidata del correísmo estará satisfecha, no solo porque su coidearia se mueve hoy a sus anchas en Venezuela, sino porque el gobierno argentino, parte del socialismo del siglo XXI, en el que militan su mentor y ella también, ha superado el delicado episodio diplomático. Otro tema que han rehuido quienes aspiran a Carondelet es el que atañe al memorando de entendimiento en materia de seguridad firmado el 19 de julio pasado entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su lucha contra las amenazas a la seguridad y la paz. Se afirma que habrá intercambio de información para combatir a los grupos armados y al narcotráfico, y que los resultados se esperan a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. Que ningún candidato se haya pronunciado sobre este memorando de entendimiento que tendrán que ejecutarlo de resultar elegidos es
inexplicable. Como inexplicable es que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, haya sembrado dudas y resquemores al decir que Estados Unidos podría convertir al Ecuador en un protectorado. En su cuenta de Twitter, el dirigente del Movimiento al Socialismo MAS escribió que ningún proyecto de militarización de nuestros pueblos ha resuelto los graves problemas de violencia o inseguridad, al contrario, lo han agravado. ¿Por qué ningún candidato tampoco ha respondido a Morales, a pesar de que su pronunciamiento suena a intromisión en los asuntos internos de otro país? ¿Qué piensan del memorando? ¿Lo cumplirán al tratarse de un compromiso del Estado ecuatoriano? ¿Sabrán qué se firmó? Los candidatos a la presidencia del Ecuador parecen habitar en una realidad paralela. Una en la que desdeñan hechos y decisiones trascendentes de política exterior de un país. Ni una sola palabra ha merecido la promesa de una inversión de 45.000 millones de euros, es decir, 50.500 millones de dólares hasta el 2027, anunciada por la Unión Europea en la tercera cumbre con la CELAC, los días 17 y 18 de julio en Bruselas. El dinero se destinará a América Latina y el Caribe, y será canalizado mediante la iniciativa global Gateway, una estrategia que busca competir con la nueva ruta de la seda que promueve China, convertido en el segundo socio comercial de la región. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que habrá 10.000 millones de euros como aporte de la Unión Europea y que otros estados comunitarios como Francia lo harán con 11.000 millones, España 9.400 millones y algunos más. América Latina, el Caribe y Europa nos necesitamos mutuamente mucho más que nunca, dijo von der Leyen. Se conoce que hay un listado de más de un centenar de proyectos de inversión en la región que incluyen energías limpias, transformación digital, temas ecológicos, sanitarios y sociales que serán financiados por la Unión Europea. Allí están ya varios países, entre ellos Brasil y Colombia, que desarrollarán proyectos de eficiencia energética y promoción de hidrógeno verde, agua potable, entre otros. ¿Qué dice Carondelet? ¿Participará Ecuador? ¿Qué conocen los candidatos? ¿Gestionarán algún proyecto? La política exterior es compleja y abarca un sinnúmero de temas esenciales que gravitan en el destino común de pueblos y naciones, inspiradas en valores comunes como los derechos humanos, el multilateralismo, etc., bajo los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Y no puede ser tratada como la cenicienta de una campaña en la que los candidatos pretenden la adhesión de la gente para ser ungidos como su gobernante y tomar las decisiones en nombre del país. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. El Fondo Monetario Internacional indica que la economía de América Latina crecerá en 1.9% en 2023. Buenas noticias para América Latina. Sus economías en 2023 crecerán más de lo que el Fondo Monetario Internacional había previsto a comienzos de año. Así revela su más reciente informe, en el que revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico este año en la región, que ahora se prevé del 1,9%, y en 2024 podría ascender al 2,2%. Pero la región sigue estando bajo presión económica y el crecimiento es considerado débil. Muchos países han endurecido sus tasas de política, comenzando antes que muchas economías avanzadas y a veces aumentando las tasas mucho más que otros países. Y eso también está pesando sobre la actividad económica. México y Brasil lideran la expansión. Esto a pesar de que la inflación y las altas tasas de interés siguen aún siendo una amenaza concreta. Para el gigante sudamericano, el crecimiento ha sido importante, debido sobre todo al sector agrícola. Brasil es uno de los primeros países que subió las tasas. La inflación está bajando aquí. La inflación general ha cambiado. Entre tanto, a nivel global, la economía muestra signos de resiliencia, a pesar de la persistente inflación y una lenta recuperación en China, lo que aumenta las probabilidades de que se pueda evitar una recesión mundial, salvo crisis inesperadas. El Fondo Monetario pronostica un crecimiento de la economía global del 3% este año y también en 2024. Pero los economistas del fondo advirtieron que la economía global aún no está fuera de peligro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Polonia, Resow siembra árboles para la habitabilidad urbana en tiempos de cambio climático.
Rzeszów es una de las ciudades más verdes y más sostenibles de Polonia. Esto se debe al diseño y a la valoración del ecosistema, cada vez más sensible al cambio climático. W naszym mieście znajduje się wiele takich miejsc zielonych, zagospodarowanych drzewami, gdzie w takie upalne dni możemy się schronić, no powiedzmy, w każdej chwili. Con un activista local decidimos hacer una prueba de temperatura, al sol y bajo los árboles. już. My sadzimy drzewa, miasto sadzi ich jeszcze więcej. Miasto zaczęło dbać o stare drzewa. Polityka miasta bardzo się zmieniła na pozytywną. Los árboles son una especie de aires acondicionados naturales y gratuitos. Son captadores de agua y crean un microclima que hace que, bajo los árboles, la temperatura es notablemente inferior a la que se registra en un banquillo bajo el sol. 26 stopni. No to różnicy prawie 20. Cubrir la ciudad de vegetación es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Rzeszów y los residentes, que también entienden la necesidad de árboles en los alrededores. Zaprosiliśmy mieszkańców do wskazywania, gdzie oni widzieliby te nowe drzewa. To jest ważne, ponieważ mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie potrzeba im cienia, gdzie potrzeba im tego zielonego koloru. Warto po prostu inwestować w zieleń, żeby życie było przyjaźniejsze, żeby po prostu mieszkańcy czuli komfort i zadowolenie. W tym roku kolejne 1000 drzew, ponad 1000 drzew przybędzie w Rzeszowie. Maintaining and planting trees is one of the forms of mitigating the effects of global warming and heat waves that Europe is facing, although trees can also fall victim to climate change and resulting events, such as wildfires. Magdalena Hodownik for Euronews from Rzeszów. En Australia, decenas de ballenas piloto varadas en la playa. Horas de angustia y drama en la playa de Shanks, en el suroeste de Australia, donde medio centenar de calderones o ballenas piloto han muerto tras quedar varadas en aguas poco profundas. Decenas de rescatistas, veterinarios y voluntarios están tratando de salvar a otras tantas ballenas que también quedaron varadas. Es una tarea difícil y peligrosa, ya que deben operar entre cetáceos estresados y potencialmente enfermos en aguas con grandes olas llenas de tiburones. Esta no es la primera vez que ocurre un drama de este tipo en Australia. En septiembre del año pasado, 230 ballenas piloto quedaron varadas en Tasmania. El primer dron de pasajeros para uso médico vuela sobre la Unión Europea. Un tipo especializado de dron capaz de transportar pasajeros se está probando en territorio de la Unión Europea por primera vez. El EH-216 simuló la entrega de equipos médicos en una distancia de 1 kilómetro. Se prevé que este tipo de drones serán vitales en caso de que personas en áreas remotas tengan una emergencia médica que ponga en peligro su vida. También pueden servir para transportar material básico de primeros auxilios o trasladar a personal médico a zonas de desastres. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal,
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.